Si amas el ciclismo, ya sea por recreación o competición, y no dispones del tiempo para practicarlo a la luz del día, pedalear en la noche puede ser una buena opción. En este video te daremos varios consejos para que puedas prolongar tus entrenamientos nocturnos con mayor seguridad. Las luces. Obviamente vas a necesitar algunas buenas luces y afortunadamente en estos días puedes obtener algunas luces muy brillantes y de larga duración por poco dinero. La tecnología LED ha transformado las luces para el ciclismo. Si te estás aventurando en caminos rurales oscuros, necesitas una luz delantera lo suficientemente brillante como para iluminar tu camino y revelar los baches y otros peligros ocultos. La luz trasera también debe ser brillante y el tiempo de funcionamiento de ambas debe exceder la duración de tu viaje planificado. Es sensato llevar un par de luces de respaldo pequeñas en caso de que tu luz trasera falle inexplicablemente. Reflexivos. Si bien las luces son importantes para conducir de noche, no le restes valor a la ropa reflectante. Las opciones han mejorado mucho en los últimos años, ya que hay varias marcas que ofrecen una reflectividad total de 360 grados. Las investigaciones han demostrado que el movimiento hacia arriba y hacia abajo del pedaleo puede captar la atención del conductor más que una franja reflectante en la parte posterior. Así que piensa en pedales reflectantes, zapatillas o bandas en los tobillos para ayudarlos a destacar. Además, considera agregar algo de cinta reflectante a tu bicicleta. Planifica tu ruta. Dependiendo de lo que quieras lograr con tu salida, ya sea una sesión de entrenamiento estructurada o simplemente un caso de varias millas, planificar con anticipación y tener una ruta en tu cabeza puede ser una ayuda útil. Montar por la noche probablemente no sea el momento para hacer un viaje largo y constante de 3 horas. Así que mejor guárdalo para el fin de semana y en su lugar, piensa en una sesión breve y enfocada para un viaje realmente efectivo de más o menos 1 hora. Elige un circuito corto con una colina que puedas montar repetidamente para proporcionar algo de dificultad al entrenamiento. Una ruta corta cerca de tu casa es ideal en caso de que ocurra algo. También vale la pena escoger las carreteras con cuidado y evitar las que estén mal pavimentadas y que tengan muchos baches. Viaja en pareja o en grupo. Viajar con un amigo o un grupo es una buena manera de acercarse a los paseos nocturnos. Tener un contacto regular con un club o grupo de amigos es una excelente forma de proporcionar el incentivo y la motivación que puedas necesitar para salir a la oscuridad. También existe la seguridad en números y más ayuda a la mano en caso de problemas mecánicos. Estar preparado para los problemas mecánicos. Arreglar algún fallo mecánico en la oscuridad no es muy divertido, por lo que el primer paso antes de cada paseo nocturno es asegurarte de que tu bicicleta esté en buenas condiciones para minimizar el riesgo de que algo falle cuando estés más lejos de casa. Asegúrate de llevar suficientes herramientas para corregir las fallas mecánicas más probables, desde cámaras de repuesto a una herramienta múltiple bien surtida. No olvides el teléfono móvil en caso de que necesites llamar a casa. Disfrútalo. No olvides disfrutar de la conducción nocturna. Sí, es fácil sentirse intimidado por la oscuridad y la primera vez que salgas de la comodidad de una casa cálida a la oscuridad de un viaje puede ser una experiencia extraña y desalentadora. Sin embargo, viajar por la noche es estimulante, hay menos cosas que te distraigan y a menudo, dependiendo de las rutas, las carreteras pueden ser mucho más tranquilas una vez que se acaban las prisas de los automovilistas para llegar a casa. Y escuchar sonidos extraños sobre tu hombro puede hacerte correr un poco más rápido. Montar por la noche te ayudará a conservar el estado físico. Mientras otras personas miran la televisión, tú te diviertes, te desestresas y ejercitas. Si aún no pedaleas de noche, date la oportunidad de salir con tus amigos. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y explores nuestros videos sobre alimentación, entrenamiento y técnicas en ciclismo que te ayudarán a tener un mejor rendimiento. Agradecemos que le des me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales.